Córdoba, una ciudad mediterránea, muy lejos del mar, rodeada de montañas y de ríos. Ciudad de universidades, de estudiantes. La ciudad del pensamiento catedrático y también del cordobazo, de la calle y también de las cúpulas. Llegué a Córdoba a preguntarme por los artistas. ¿Por qué deciden en un momento salir a la calle? ¿Qué significaba? ¿Qué pensaban al salir y hacer un acto artístico que no era por dinero, que se volvería efímero, que solo quedaría en el registro de los tiempos a través de fotografías y recortes gastados? ¿Qué queda de todo eso hoy? Luego de los años de terror de la dictadura, en el año 1985, la gente aún vivía las secuelas. El artistazo fue una bisagra en el paso de la dictadura a la democracia en Córdoba, ya que fue la primera manifestación artística multitudinaria. Artistas autoconvocados con la premisa de llevar el arte a la calle. La gente se sumó masivamente en el centro y los barrios. El arte, luego de muchos años, se desperdigó por toda la ciudad. A veces la historia se enlaza de forma extraña y caprichosa. Me parecía que para empezar a contar la historia del artistazo había que hablar del sonido de las calles de Córdoba. Las calles de Córdoba tienen el sonido de las campanas. Se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. Y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Habíamos vuelto a la democracia. Nosotros siempre rescatamos esta historia de que una de las consignas nuestras fue la recuperación de la alegría. Y para nosotros era muy importante, porque era como la que resumía todo. En la recuperación de la alegría estaba la cuestión de que no podían con el espíritu nuestro que había sobrevivido, digamos. Todo este proceso oscurantista logró instalar, ¿no? Vaciar de contenido las cosas lindas, y cuando te quitan eso, te quitaron todo. Por eso para nosotros era tan importante defender la alegría. ¿Qué país encontraste cuando volviste del exilio desde el punto de vista de los artistas? Bueno, una chatura espantosa, un miedo en toda la gente, comprensible absolutamente, y además culturalmente estaba destruido. La cultura oficial, a cargo de estos terroristas de Estado, ¿no?, que tenían absolutamente todo controlado. Entonces, claro, con la democracia se destapó esta necesidad realmente de empezar a hacer cosas que durante años no se pudieron hacer. Y fue el espacio público el que se eligió para Exactamente.
O sea, ya no esperar que la gente también desconocía que existían tantos artistas y que existía tanta gente en tantas diferentes disciplinas del arte en Córdoba. El leitmotiv, el eslogan que nosotros elegimos era por la recuperación de la alegría, porque en eso nosotros resumíamos toda la idea, la idea de la inversión en cultura, la idea del reconocimiento de un pueblo con el desarrollo de su lenguaje, ¿no? Con sus propias manifestaciones, reconocimiento de la historia, ¿no? Pero sobre todo para sumergir a la gente en un estado cuasi mágico, digamos. En un momento dijimos, ¿ya vamos a poder con todo esto? Y esta puede haber sido de la apertura, porque también esto es Plaza San Martín, o puede haber sido algún espectáculo, alguna de las cosas que se hacían ahí. Creo que la cantidad de gente no se distinguía que era la explanada de la catedral. Es la explanada de la catedral, ¿ves? Sí, sí. Acá estoy en la apertura. Esto es de la apertura. Y esto era espectáculo. Mira la cantidad de espectadores viendo los espectáculos, sí. Pero el comienzo fue un poco raro, ¿no? En la catedral. Tuvimos como una especie de boicoteo de la inauguración del Artistazo del día de la apertura, digamos. Teníamos ahí organizada en la explanada un minué antiguo con vestuarios del teatro y demás. Y bueno, y cuando estábamos por largar con eso y estaba lleno de gente y estaba toda la prensa, bueno, la curia mandó un mensaje como que no podíamos usar ese lugar. Y la gente del arzobispado, ¿no? Ordenó suspender y ahí aparecieron todos los medios radiales, televisivos, pudimos ahí, en realidad nos dieron una mano bárbara porque publicitamos mucho más lo que queríamos que de otra forma, ¿no? Pero eso sí, con su arcaísmo de siempre. Porque además imagínate la cantidad de gente, o sea, ¿quién te podía parar esto? Claro, porque esto fue en la catedral, por eso hubo problemas. Imagínate la gente de teatro y de música y de danza, que somos todos unos descocados, en el atrio de la catedral, les debe haber resultado un poquito molesto. Y no te olvides que la curia también estuvo en la dictadura bastante... Sí. Los colegios se convierten en shoppings. Las casonas de los barrios en modernos edificios. Los cines en iglesias evangelistas. Parece que lo único que permanece inalterable en Córdoba son las iglesias y sus campanas. ¿Cómo arranca lo del Artistazo? Eran épocas donde yo era estudiante todavía del seminario de teatro, año 85, y tenía como compañero y muy amigo a Diego Balaguer. Y un mediodía estábamos en casa y bueno, y estas cosas, viste, que vos a veces venís cargado y que pensás que las cosas podrían ser de otra manera y qué sé yo, empezó una fabulación de decir, bueno, acá lo que tendríamos que hacer es esto. Y bueno, y la imaginación entró a volar, la lluvia de ideas empezó a ser muy grande, de modo que Diego, con mucho criterio, buscó un cuadernito y empezó a anotar todo lo iba anotando, ¿no? Llegamos a la asociación de actores, estaban en una asamblea extraordinaria. Bueno, y nosotros con nuestro cuadernito Gloria, de esos de 8 páginas, enrolladito con todas las ideas ahí. Cuando se abrió la puerta, estaba toda esa mesa llena de gente que nosotros, bueno, digamos, Graciela Ferrari, gente del LTL, viste, gente que nosotros teníamos así en la cabeza como muy... Como referentes del teatro en ese momento. Referentes y gente de las que nos estábamos empezando también a enterar de lo que había sido antes, porque había algo que se había cortado y que no nos era transmitido fácilmente. Bueno, entonces ahí nos sentamos en la mesa y empezamos a alargar nuestra idea.
una semana en donde Córdoba fue como un gran festival, pero callejero. ¿Y había un equipo que organizaba el artistazo? Sí, éramos un equipo grande. Estaba Isabel González, Palmira Martínez, estaba el Titi Rivarola por los músicos, Maldonado Costa. ¿Y ustedes salían a convocar artistas o se presentaban espontáneamente? No, bueno, nosotros enviamos una convocatoria a todos. Empezó por los actores. Los actores fueron los primeros. Después se agregaron los músicos, los bailarines, los poetas, escritores, plásticos. Todas las artes. Esta cosa de salir a la calle de los artistas, ¿en ese momento tenía algo de protesta, de queja, de festejo? Era festejo. Además era la cultura de la participación, vale decir, hasta ese momento la cultura no tenía ningún espacio, digamos, hasta la democracia, ¿no? Y hay otra cosa que tiene que ver con la salida de los artistas a la calle, que es con agregar este toque de poesía a la vida, ¿no? Exacto, a lo cotidiano. Exacto, por eso me parece que es tan importante. ¿Reconoces algunas? Omar Galviate, este soy yo. ¿Cuál sos vos? ¿Qué personaje era este? Con un payaso blanco, porque en ese momento estaba haciendo Zap Zarap, el pánico de los clowns detrás del telón con Chetica. Algo re lindo. Era el payaso, el clown blanco. Las acciones fundamentalmente eran tomar espacios no convencionales en la calle y no hacer obras de teatro grandes, sino pequeñas obras en donde se produjera la intervención con el público. Fue una semana de intervenciones artísticas en toda la ciudad de Córdoba. Eso es importante, porque no se quedaron en el centro de la ciudad. También Sí, se expandió hacia los barrios. Estuvo en el centro de la ciudad el fuerte, digamos, y después hubo muchas intervenciones en distintos barrios de la ciudad. ¿Y también era bien recibido por los vecinos de los barrios? Sí. Fue muy hermoso. Era una sorpresa encontrarse con los artistas en la calle. El encontrarse con los artistas te transforma el día, además, ¿viste? Te alegra el día. Puede ser difícil de creer, pero ocupar el espacio público para los artistas era una rareza en ese momento. Vivir, crear, premisas tan simples que hoy parecen obvias, en 1985 no lo eran. Parecía que vivir no era obvio, crear tampoco. Esto era lo vemos cuando era en el colegio. Esto era, ¿ves? Vivir y crear en libertad. La consigna del artistazo. La cantidad de gente. Esa es la cantidad de es gente. maravilloso. Esta cantidad de gente y gente que pasaba, que se iba quedando. O sea, de pronto se iban a trabajar y se quedaban a mirar las cosas. A mí me parece que fue realmente maravilloso. Y ves la gente, sí, la cara de la gente. Gente que no podían juntarse tres, como vos dijiste, en una esquina, que de pronto estuvieran en la calle, que de pronto pasaran con su valijín a trabajar y se quedaran a mirar y nadie los parara ni los palpara a ver si tenían armas o si estaban haciendo alguna cosa peligrosa, porque peligrosos éramos nosotros, indudablemente. Toda la gente de arte y todos los intelectuales de Córdoba éramos todos gente peligrosa. ¿Y tu participación concretamente en qué consistió? Cada uno de los creadores en ese momento poníamos un cartelito. Por ejemplo, yo puse Cheteca Bagliato, directora, necesito. Pero eso te voy a contar que es muy interesante. Necesito 4 músicos y 4 actores, ponele. Y entonces se anotaba cualquier músico, cualquier actor. Porque también la consigna era salir de la cosa del grupo, ¿no? Lo cual también fue importante para todos. O sea, yo trabajé de pronto con actores que nunca había trabajado y con músicos con los cuales nunca había trabajado. Y así todos los que armaron sus pequeñas participaciones en el artistazo. Entonces fue también una manera de empezar a socializar las diferentes disciplinas, la gente que trabajaba en plástica, con los músicos, con los de teatro, con los mimos, con los poetas. Bueno, eso indudablemente fue
fiesta. Te cuento, algunas de las manifestaciones fueron, por ejemplo, subir al colectivo y leer una poesía, cual vendedor ambulante. En aquella época no había celular, o sea que agarrar la guía del teléfono fijo y al azar, ¿no?, leer una poesía o un fragmento de un cuento a alguien, ponerse en el hall de un banco y representar un cierto sketch o producir alguna impronta teatral, ¿no?, participando con la gente, ¿o no? De hecho, desde el establishment, digamos, no entendían qué era esto, no sabían qué era. De hecho, no nos dieron mucha importancia. Pero llegado el momento, cuando la prensa se empezó a prender en el asunto, empezaron a ver que el volumen era tremendo, que nosotros ya pedíamos permiso, porque había que pedir permiso para todo, para subir al colectivo, no ser detenido, para hacer una acción teatral en un banco y no ser confundido con un asalto. Y fue muy impactante, fueron más de 500 espectáculos en una semana. Y ahí se expresaron cantidad de artistas locales, profesionales, no profesionales. Y sí, la oficialidad abrió los ojos grandes cuando empezamos a mover, cuando vieron que se movían 500, cuando mostramos una grilla con 500 espectáculos. El artistazo fue un hecho fundante en la historia del arte cordobés. Por primera vez, los artistas de todas las disciplinas salieron a la calle masivamente. También fue un hecho inédito en el uso del espacio público y la noción de intervención y performance. Así el público se sumó a las calles y fue contenedor de las obras. Y la repercusión fue la que esperábamos, increíble, o sea, la gente se amontonaba, es que no había forma de escapar de esto porque la ciudad estaba atravesada por el artistazo, o sea, fue una semana donde esto atravesó a la ciudad de Córdoba y no había forma de ignorarlo. Y de todas las acciones que se llevaron a cabo durante el artistazo, ¿de cuáles te acordás como las más curiosas, los lugares más absurdos tal vez para que haya alguna actividad artística? Particularmente me tocó algo que me emocionó, que me lo encontré, me lo topé así como sin esperarlo, ¿no? Y fue venir por la Galería del Sol, creo que se llama, y en una parte tenés acá adelante el Museo Genaro Pérez y una glorieta. En esa glorieta estaban, hasta con mochilitas, había dos chicas con bebitos colgados en sus mochilas, y era el coro de cámara con el maestro César Ferreira dirigiéndolo en ese momento, todos puestos adentro de la glorieta, lo que le daba una acústica, o sea, de pronto arrancó el coro y fue una cosa, pero así angelical, escuchar eso y que te sorprenda en medio de una mañana, un mediodía lleno de gente y con la gente a mil y demás, y de golpe la gente se empezaba a detener y bueno, y cambió la onda del día eso. A mí me emocionó ese encuentro. Nuestra propuesta como consigna, no queríamos que fuera, como algunos proponían en ese momento, por el no pago de la deuda externa, sino que nosotros queríamos producir un hecho genuinamente artístico y producir un evento político a partir de un hecho artístico y no basado en una consigna netamente política para justificar la acción artística. Hicimos una cosa muy loca que se llamaba desviaciones musicoteátricas, porque claro, no era ni teatro ni música. Entonces elegí una serie de poesías concretas alemanas que eran muy locas, muy, muy divertidas, y a lo cual podías hacerle una apuesta o un movimiento, y los músicos le ponían música a estas cuestiones, que ahora eso indudablemente es muy normal, muy natural, pero imagínate en esa época era el deseo de muchos, pero no se concretaba. ¿Y la respuesta del público, de la gente? Alucinante, alucinante. Vi algunas fotos con mucha convocatoria en algunos Pero lugares. impresionante, porque se iban pasando el dato de dónde estaban en qué lugares estaba la gente, porque te digo, yo me acuerdo que nosotros estuvimos en el Correo, estuvimos en la Plaza del Fundador, o sea, en varios lugares, y muchísimos lugares copados por estas
grupos de gente que estaban, unos hacían poesía, otros hacían música, otros teatro, ¿no? Otros conjuntos. Suponte que si estás en el correo y pasa alguien, se quedó mirando algo y de pronto se entera que qué sé yo, en algún negocio o en alguna galería hay otro grupo, entonces inmediatamente la gente se trasladaba para el otro grupo. Viéndolo desde ahora, a la distancia, en el tiempo, ¿qué análisis haces? ¿Dio resultado? ¿Fue un puntapié? ¿Fue una recuperación de la mirada sobre los artistas? Yo creo en los procesos. Creo en aquella frase que dijo Salvador Allende, que los procesos inexorablemente se cumplen. Entonces creo que todas estas cosas nunca van a pasar desapercibidas, digamos. Cuando algo logra así tanta adhesión, cuando tanta gente participó, cuando tantas cosas nacieron de ahí, quiere decir que su tarea fue cumplida. ¿Y esto era de un día de semana? ¿Te acordás? No, eso fue un domingo. Mirá la cantidad de gente. Se cerró un domingo. Se debe recordar con mucha intensidad, ¿no? Como un momento muy intenso del arte en Córdoba. Sí, fue un momento muy importante. Fue un momento de mucha movilización, donde hubo una comunicación muy grande entre los artistas y con el público. ¿Te acuerdas del cierre? El cierre fue en el Olmos, me parece, que fue realmente impactante porque estaba todo el mundo en la calle. Y bueno, la consigna en ese momento era crear en libertad, ¿no? ¿Y qué dejó después, esos días, meses, inmediatamente después del artista? Fue un disparador para que toda esta cuestión que estaba como, te diría casi como oculta en cada uno de los artistas, de poder expresarse de esa manera, de poder trabajar conjuntamente con otros, de otras actividades, que siempre fue, seguramente estuvo dentro de cada uno, empezamos a ver que sí se podía concretar. Y de ahí en más empezaron a surgir un montón de nuevas tendencias, de nuevas maneras de trabajar. ¿Ves? Esta es otra cosa que se hizo. De pronto empezó el Congreso de Teatro Abierto, empezó todo el mundo a ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos y cómo lo hacemos? Porque ya teníamos tanta libertad que había que ver cómo lo usábamos, ¿no? Encontrar el discurso de la época, exactamente. De lo nuevo. 84, 85, con todas estas manifestaciones multitudinarias, empezó a crecer realmente absolutamente todo. El cine, el teatro, la música, la danza. Si la pregunta del arte es ¿para qué sirve?, no hay explicación alguna, salvo una urgente necesidad. Esa urgencia de transformación y vida rondaba en 1985. Luego de años de oscuridad y muerte, vivir y crear. Ese día los artistas le dieron algún sentido a todo el sinsentido que habían vivido años atrás.